Bienvenido y para mí es un gozo dar la exposición de la epístola a los romanos y hoy llegaremos al último tramo, al último trozo que quiero cubrir en el capítulo 16. Han sido unas cuantas semanas y meses donde nos hemos ocupado con esta epístola que seguramente es la más importante de todas las epístolas de Pablo. Y mira que Pablo ha escrito epístolas importantes, inspiradas y de muchísima importancia para desarrollar la doctrina apostólica que nosotros profesamos. Así que vamos a terminar hoy con la última parte. Lo que voy a poner como título para este pasaje es el mensaje que vale la pena. El mensaje que vale la pena y serán los versículos del 16, del capítulo 16, los versículos 17 al 25. Pablo, y esto sí me gustaría antes de leer el texto recalcar y repetir, da una exposición del evangelio que él predica. Entonces, en este sentido, tenemos el privilegio realmente de darnos cuenta qué es exactamente lo que Pablo predicó cuando él habla, por ejemplo, de que él había llenado el mundo con el evangelio. ¿De qué evangelio se trata? Esto es realmente el tema central de esta epístola a los romanos. Él habla, en primer lugar, de la necesidad de predicar el evangelio. Esto lo vimos en los primeros capítulos, donde él nos expone como tanto paganos como judíos, como gente que se considera religiosa de otro índole, todos tienen una cosa en común: están perdidos delante de Dios. No tienen la posibilidad de llegar a hacer ningún trato con Dios. Están perdidos. Y el retrato que Pablo pinta en el capítulo 3 realmente del hombre es un retrato absolutamente devastador. No hay ni uno que da la talla. Después de llegar a esa conclusión, pues viene el remedio. Ese remedio se llama la justificación por la fe. Pablo explica por qué es tan necesario que Dios tome la iniciativa para darnos de forma gratuita lo que nosotros nunca hubiésemos podido conseguir de otra manera o por nuestros propios esfuerzos. Esa justificación es por la fe. Quiere decir que yo confío en las cosas que Dios ha hecho. Y luego él habla del tema de la elección. El ejemplo es el pueblo de Israel, pero la idea va más allá de esto. Dios es soberano en cuanto a sus planes, en cuanto a las cosas que él nos pone, y ninguno de nosotros está en condiciones de preguntarle a Dios ¿y por qué lo haces las cosas así? No estamos en esa condición de requerir de parte de Dios ningún tipo de explicación. Dios es soberano y las cosas que Él hace, Él las hace bien. Y de esto luego se deduce lo que podríamos llamar la ética cristiana. Quiere decir que primero viene la doctrina, el evangelio, y a raíz de esto hay una serie de consecuencias, de cosas que tienen que ver con lo que Dios ha hecho, con los hechos de la fe. Y esta ética cristiana Pablo lo expone a partir del capítulo 12 y llega hasta el capítulo 15. Y finalmente él llega a esa sección de saludos donde él, para decirlo así, cierra el saco, termina el tema que él ha empezado, y esa carta monumental va al equipaje, para decirlo, de Febe, la hermana, la diaconisa, que va a llevar esta epístola magistral a la iglesia de Roma. Y de allí, bueno, finalmente
se ha abierto camino para formar parte de nuestras Biblias y tenemos este tesoro en nuestras Biblias. Después de este preámbulo, finalmente me gustaría leer el texto de hoy, que es el final de esa epístola tan magnífica, y la tenemos en el capítulo 16, versículos 17 al 18. Y dice así: Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartáis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien, ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gayo, el hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Vamos a orar un momento. Señor nuestro Dios, queremos darte las gracias por este momento especial donde por tu gracia vamos a poder concluir nuestro estudio de la epístola a los Romanos. Nos has acompañado en ese tiempo y te pido que las cosas que hemos aprendido juntos sean de provecho y de mucha bendición para cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos también hoy en este último pasaje de la epístola, ilumina nuestra mente y ayúdanos a entender lo que nos quieres decir. Te lo pedimos en tu nombre y para tu honra y para tu gloria. Amén. Bien, entonces lo primero de que habla Pablo aquí en los versículos 17 a 18, y esto es algo que le urge mucho, que él lo tiene mucho en su corazón, tiene que ver con el peligro de la falsa doctrina. Finalmente, Pablo habla de uno de los puntos débiles y otro de sus puntos fuertes de la iglesia en Roma. O sea, él les advierte de un problema que tienen, pero luego también les da una alabanza por las cosas que hacen bien. Ahora, la cosa con lo cual tienen problemas, y es lo que él menciona primeramente, es la cuestión de la falsa doctrina y de las divisiones, que, por cierto, era un problema no solamente ahora, en nuestro tiempo, sino también en el primer siglo. La iglesia luchaba con este tema. Para la iglesia, a lo largo de su larga historia, nunca ha habido tiempos de paz donde podríamos decir todo va bien.
y todo está tranquilo y no hay problemas. Siempre había luchas, siempre había disensiones, siempre había divisiones. Tampoco la iglesia de Roma estaba exenta de estos problemas. Y uno de los problemas que había era precisamente una división causada por personas que no entienden el Evangelio. Ahí está el problema, porque la mayoría de las divisiones son innecesarias y causadas por personas que se creen algo, pero realmente no han entendido lo que es el Evangelio. Sí, es cierto, hay divisiones necesarias, pero esas divisiones necesarias realmente son pocas. La gran mayoría de las divisiones que están siendo causadas en la iglesia de Cristo a lo largo de los últimos 2000 años han sido innecesarias y causadas por gente de mente estrecha. Pablo se pone ahora bastante serio y avisa en este versículo 17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartáis de ellos. Quiero decir que ahí está el problema. Divisiones, disensiones, causar una división no necesaria, y acabo de decir, la gran mayoría de las divisiones no son necesarias, un pecado muy serio. Pablo advierte de ese tipo de gente. Y podemos preguntarnos a nosotros, ¿qué tipo de personajes somos? ¿Unimos o dividimos? Buscamos, como se suele decir, 5 pies al gato. Nos encanta realmente causar todo tipo de revueltos para luego poder decir, yo os lo he dicho. ¿Qué has hecho últimamente? ¿Qué hemos hecho nosotros para fomentar la unidad del cuerpo de Cristo? Sí, es cierto y soy muy consciente que hay una falsa unidad, de eso no estoy hablando. Estoy hablando de personas que realmente aman al Señor Jesucristo, que han nacido de nuevo y que pueden en muchas cosas tener opiniones distintas. En lo esencial no, de eso no estamos hablando ahora, sino gente que por egocentrismo, y Pablo habla de eso, por ejemplo, también en su carta a los Corintios, causa divisiones en el cuerpo de Cristo. Y esto lo tenemos hoy en día mucho. Es tan fácil llevarse una parte de la congregación y empezar una iglesia nueva donde finalmente, después de 2000 años, se predica la doctrina sana solamente para ver que esta misma iglesia luego se divide de nuevo después de 2 o 3 años. Y aquellos que han causado la primera división, luego también van a causar la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta división. Hay mucho pastor en nuestros días que realmente yo los llamaría son pastores de pacotilla, de mente estrecha, gente no preparado para lo que ellos pretenden ser, y esto es una desgracia para la iglesia. Esa gente que realmente debería someterse a autoridad de personas maduras en la fe, se creen que han encontrado finalmente la llave para poder corregir a todo el mundo. Son gente que es impulsado por su propio egoísmo, por por un impulso enfermizo de protagonismo, y es una de las plagas que nos asola en nuestro tiempo. No todo el mundo que tiene un papelito en su oficina que le certifica que ha hecho algunos estudios califica por ser pastor, porque estos papeles sufren una inflación. Realmente cualquiera que ha hecho un curso de 3 horas
en un instituto bíblico, entre comillas, que hoy se establece y mañana desaparece, se cree con la suficiente autoridad de desafiar a 2000 años de trabajo sólido teológico. Y esto, lo repito, es una desgracia. Esa gente finalmente, después de muy poco tiempo, caen por su propio peso, pero el daño que causan en muchos casos es muy serio. Por lo tanto, hay que escuchar qué es lo que esa gente predica, cuál es su doctrina. ¿Esto coincide con lo que está escrito o simplemente se buscan sus versículos preferidos para luego formar de ellos una nueva doctrina? Hay que escuchar cómo predican y hay que mirar cómo se comporta, porque esto dice mucho. Ahora, lo que les caracteriza, lo que hemos visto en el versículo 17, es que ellos predican otro evangelio. No era el evangelio de los apóstoles. No era el evangelio que está escrito en nuestras Biblias, en los 66 libros que tenemos. Y esto es una de las cosas que yo también critico, y perdón que use esa palabra, en las congregaciones. Muchas veces no comprueban realmente con la escritura si esto lo que escuchan desde el púlpito es verídico, porque es mucho más fácil decir, yo creo todo lo que mi pastor dice. No, esto es una actitud de un vago, de una persona que tiene una confianza ciega. También a nuestros pastores hay que acompañarles con una mente crítica, en este sentido de hay que preguntarse, ¿realmente lo que predican es humo? O sea, ¿son vendehumos o realmente tiene alguna sustancia en el evangelio? Yo no digo que hay que ser hipercrítico. Lo que digo es que en muchos casos es tan evidente que esa gente que se arroga a subir a un púlpito para predicar no tiene ni idea de qué habla. No es el evangelio de los apóstoles. Por lo tanto, tienes que preguntarte, ¿exponen un texto? Y si exponen el texto, ¿lo exponen fielmente? ¿O cuentan sus historias, sus anécdotas? Tienes que preguntarte, ¿entretienen? ¿Quieren entretener? ¿O enseñan lo que está escrito? Bueno, solamente con aplicar estos principios ya puedes avanzar bastante. Y luego predican a Cristo crucificado, el que sufrió por nosotros, o predican su propia versión del Evangelio. Aquí el texto dice en el versículo 18 que ellos no sirven a Jesucristo, sino sirven a sí mismo. Aquí el apóstol dice a sus propios vientres. Este tipo de personas reflejan en su estilo de vida a quién sirven. Sí, es cierto, en muchos países el predicar el evangelio puede ser una fuente de ingresos bastante interesante. Sin ir más lejos, ayer me llegó la petición de un pastor que me pide fondos porque quiere no sé qué proyecto. Y así lo dice directamente. Ahora, yo llevo casi 40 años predicando el evangelio. A mí me han enseñado, no solamente de los profesores que he tenido, sino también de lo que está escrito, de que si el Señor te da una visión y si el Señor te da una carga, una de las cosas que hace el Señor es que Él proveerá los fondos necesarios. No tienes que ir por ahí pidiendo dinero para tu propio proyecto. Si lo pide para otro, eso lo hacía el apóstol Pablo también.
Pero él no pidió para su propio sostenimiento ni para sus propios proyectos. Vas a tener que buscar mucho en el Nuevo Testamento para encontrar algo así. Yo diría que empezamos por aquí. Mira cómo viven y lo que predican, y mira los mensajes, y mira cómo manejan el dinero aquellos que pretenden ser lo que en muchos casos no son. Engañan con manipulaciones. Aquí dice, con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Y infelizmente, y me duele decirlo, muchos creyentes en cuanto a ingenuidad son difíciles de superar. Porque les falta realmente el criterio para discernir entre un vendehumos, un charlatán y una persona que realmente predica la palabra de Dios. Y no saben hacer la diferencia por una razón, porque son, y perdón que lo digo muy claramente, demasiado vagos para aprender la diferencia y hacerse con las herramientas necesarias para poder hacer esa diferencia. Es mucho más fácil seguir ciegamente al charlatán de turno. Y luego, cuando se dan cuenta que han sido engañados, lamentándose decir, ay, mira, esa gente, todos los evangélicos son unos impostores. No, señor, algunos lo son. Y si tú no eres capaz de hacer la diferencia, no eches la culpa a los demás, por favor. Ellos saben de retórica, pero la verdad es que no tienen la capacidad de enseñar ni dos palabras coherentes. Saben de retórica, pero la verdad no tiene aquel que grita más alto o que habla más bonito o que se vende al mejor postor, sino la verdad tiene aquel que predica lo que está escrito y lo que es la verdad. Y los que engañan aquí, Pablo dice, son los ingenuos, los que se creen todo, y ahí hay que tener mucho cuidado. No todo lo que sale en Facebook es verdad. Bueno, podría ya solamente de lo que leí ayer poner 2 o 3 ejemplos donde a una persona con una capacidad de discernimiento promedio se le ponen los pelos de punta. La última de locura que he visto es que por lo visto el río Eufrates forma una señal de omega en algunos de sus tramos. Y esto significa que el final del tiempo ha llegado. De verdad, ¿quién es la gente que se creen esas tonterías? Yo a veces me quedo sin palabras ante la capacidad de ser engañados. Queridos hermanos, tienes que ser sobrio. No dejarte llevar por cada viento de doctrina que anda por ahí. Estudia la palabra, lee la palabra y no te dejas embaucar con gente que cada día se inventan otra historia para llamar la atención. No todo lo que sale en Facebook es verdad, aunque se diga 100,000 veces doctrina cristiana, y no todo aquel que se llena la boca con versículos bíblicos entiende lo que significan. El consejo de Pablo aquí está claro: apartaos y os apartáis de ellos, dice al final del versículo 17. Es un consejo sencillo, realmente. Pon tierra de por medio. No los escucháis ni los deis plataformas para propagar sus necedades, ni los apoyéis ni acudéis a sus reuniones, ni compres sus libros, ni escuches sus programas. Apártate, porque finalmente te van a comer el coco
y lo que puede hacer aún más daño, te van a sacar el dinero de tu bolsillo. Y con esto no digo que no debas de apoyar a aquellos que predican el evangelio, aquellos que de verdad predican lo que está escrito. Solamente esa gente normalmente no te va a pedir dinero, ¿sabes? Ahí está la diferencia. Los que proclaman por los 4 vientos que necesitan urgentemente fondos, pues con esto ya han dilatado, que han dado el primer paso para ser vendihumos. Tan sencillo es realmente. Ahora, la realidad de la Iglesia de Roma también se dilata por una cosa positiva, su obediencia. De eso habla Pablo en el versículo 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Los romanos han aprendido el evangelio, lo han entendido y le han obedecido a ese evangelio. Sí, tienen sus problemas, pero tienen una característica que les honra. Ellos obedecen a la verdad. Son dóciles. Y eso sí que es una honra. Esto es algo que mucha falta hace en nuestro tiempo. Obedecer a lo que está escrito. Y a todos les sirven en esto de referencia. Es notoria esa obediencia de los romanos. Están en la capital del imperio y mucha gente en otras ciudades, en las provincias romanas, se han enterado de este lado fuerte de la iglesia de Roma. ¿Qué piensa la gente cuando se entera de ti? Tú eres una referencia en cuanto a fe, eres un ejemplo en cuanto a tu obediencia a lo que está escrito. Los demás muchas veces te están observando sin que tú te enteres, pero te miran. Podemos animarlos o desanimarlos, eso depende. ¿Qué prefieres? Y lo que el apóstol Pablo ve en la iglesia de Roma, eso le da gozo. Es algo muy bonito para Pablo darse cuenta que ellos son fuente de alegría para el apóstol. Sí, él tenía muchas cosas donde le daban ganas de llorar, pero esto para Pablo es una gozada. Yo le entiendo, y desde luego no soy Pablo ni por asomo, pero yo lo entiendo. Hay iglesias que cuando lo veo me dan pena, tristeza, y otros me dan una tremenda alegría. Y Pablo les desea a los romanos aquí 2 cosas. Quiero que seáis sabios para el bien y ingenuos para el mal. No al revés, no ingenuos para el bien, ingenuos para el mal. La sabiduría es saber lo que es bueno y hacerlo. Es una definición muy sencilla. Y por lo tanto, la Biblia está llena de ese tipo de sabiduría que nos hace falta aprenderla. Tienes un libro entero, el libro de Proverbios, que está lleno de sabiduría en cada versículo. Sabiduría para el bien, para hacer el bien. ¿Quieres saberlo cómo se hace? Pues ahí está para que tú aprendas. Y luego, la ingenuidad y la sencillez para el mal. Es decir, a lo que es malo, eso no lo tienes por qué entenderlo. No hay que simpatizar por el diablo, no hay que darle un certificado, ay pobrecillo, ¿y por qué habrá hecho lo que ha hecho? Hay que entenderlo. Bueno, esto estoy realmente exagerando un poco. Pero esto es un deporte nacional, o sea, el mal se explica, el mal se entiende, el mal pues se descifra, a ver si encontramos alguna pizca de bien en esto. Lo malo es malo porque es malo, punto. Y lo malo es malo porque no le gusta a Dios, punto. Esto es muy simple, algunos van a decir es simplicista, bueno, me importa un bledo, esto es lo que es. No le busques 5 patas al gato.
no tiene que dar razones para no creer lo que es malo. En esto tienes que ser ingenuo como un niño. Cuando le dices a un niño, ¿y por qué no haces esto? Bueno, el niño va a responder, mi papi no lo quieren. O sea, el niño no va a dar razones y 1, 2, 3, por eso no lo hago. No, dice, mi papi me lo han prohibido y punto final, el asunto está zanjado. Ahora, a partir del versículo 20, para esta iglesia, estas palabras le tienen que haber sonado como música. Está en una situación difícil. Años difíciles hay atrás. De momento respiran un poco. Aún estamos bajo los primeros años del reinado de Nerón, pero a Nerón se le iban a cruzar los cables dentro de muy poco. Y esto de Roma, de una ciudad donde se podía vivir razonable bien para los creyentes, se torna a ser un auténtico infierno y la cosa iba de mal en peor. Pero Dios mandará liberación, dice el versículo 20. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Y esto para la iglesia era una excelente noticia. El Dios de paz no pedirá a la serpiente amablemente a rendirse. Su cabeza será aplastada. Y hay una cosa bastante interesante. No es Dios quien aplasta la cabeza de la serpiente. Es la iglesia. Léelo bien. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás. ¿Dónde? Bajo vuestros pies. O sea, sí, es Dios que da la fuerza, pero ¿quién da la patada? Es la iglesia. ¿Qué? Es la iglesia. Dios aplastará a Satanás bajo los pies de la iglesia. Quiere decir que será la iglesia que le da la puntilla. Muchas veces no nos damos cuenta el poder que Dios ha puesto en nuestras manos. Muy concreto, Satanás ya tiene perdido la batalla. Es parte del evangelio que Satanás ha perdido en la cruz del Calvario y 3 días después, cuando Cristo resucita de entre los muertos, ha perdido la batalla definitivamente. Y poco a poco va perdiendo terreno en este mundo. 10 años después de escribir esa carta, muere Nerón. Bueno, muere Nerón por suicidio asistido, para decirlo de alguna manera. Luego hay 3 emperadores romanos y con cada una la cosa va peor. En el año 70, 12 años después de esa carta, se destruye Jerusalén y su templo. Y esto, en contra de lo que nos podemos pensar, para la iglesia significaba una liberación. Pero no solamente esto. 250 años más tarde, el imperio romano se convierte a Cristo de forma oficial bajo el emperador Constantino. Los cristianos han vencido. Y podríamos seguir con esta historia donde se predica el evangelio. Allí hay liberación. En el año 1990 cayó el muro de Berlín, cayó el comunismo. De repente se podía predicar el evangelio libremente en muchos de esos países. Y ahora, si nos quejamos ahora de que las cosas vuelven a ser peor, sí, están peores ahora que hace 30 años, pero esto no significa que todo va a ir para abajo. Puede haber un catarsis, puede haber una hecatombe, de hecho yo lo creo, pero luego la vida sigue. Y somos nosotros los cristianos que tenemos que reconstruir nuestra sociedad de esta hecatombe que nos va a venir encima. No es el final. La cosa va a seguir, el evangelio se va a seguir predicando. Y finalmente, mira lo que digo ahora, yo posiblemente no viviré ese día. Pero si estamos hablando de un bloque musulmán de 1.000 millones de personas que confiesen esa religión de Mahoma, ¿sabe lo que va a pasar? El día va a venir cuando también esa religión tiene que rendirse delante de Cristo. Y no en el último día, sino para esto se predica el evangelio continuamente.
y estos torres también caerán. En todo el mundo y en todo el tiempo es la iglesia que certifica la defunción de los impíos. Esto es su tarea. Nuestra tarea es predicar el evangelio. Y verás lo que esto va a causar. Ahora, finalmente, vienen saludos finales ahora de los que están con Pablo, también para la iglesia en Roma. El primero que él menciona es Timoteo, en el versículo 21, un colaborador muy querido de parte de Pablo. Sus 13 cartas, él menciona a Timoteo en 10 cartas. Luego, otro es Lucio. Algunos piensan que Lucio podría ser otra forma del nombre Lucas. Esto es posible que en Roma le conocían así. Él estaba con Pablo en Corinto en aquel momento. También es posible que es el Lucio que se menciona en Hechos 13:1, uno de los hombres importantes de la iglesia de Antioquía. Puede ser también. Jasón, que también aquí se menciona, es posiblemente el anfitrión de Pablo en Tesalónica, aquel que le recibe en su casa cuando la ciudad estaba enfurecida por el evangelio. Esto se cuenta en Hechos 17:5. Por cierto, Jasón es una forma helenizada de Jesús. Entonces le pusieron este nombre hebreo. Luego el siguiente en la lista es Sosípater, posiblemente él es de Berea. Se menciona en Hechos 24 Sopater, que es otra forma de ese nombre. Bueno, los tres tienen en común que eran judíos, posiblemente, incluso es posible, literalmente parientes de sangre. No se sabe esto, la palabra que Pablo lo usa aquí da esa posibilidad o simplemente que él les aprecia tanto que les considera como de su propia familia. Y luego, pues nos aprendemos quién escribe la carta literalmente. Y esto es un tal Tercio. Pablo escribe por medio de un amanuense, siempre lo hace, porque tiene un problema de ojos, y esto nos lo delata en la carta a los Gálatas, y es un problema que le requiere el uso de un amanuense, alguien que escribe por él. ¿Qué honor para ese hombre? Tercio, bueno, el tercero en castellano. Los romanos, por cierto, no se complicaron mucho la vida a la hora de poner nombres a sus hijos. El primero muchas veces se dice, bueno, ¿cómo vamos a llamar nuestro primer hijo? Pues la respuesta era, le vamos a llamar el primero, primus, secundus, tertius, como aquí, quartus, quintus, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, los romanos en este sentido era gente con poca imaginación. Bien, más en esta lista, versículo 23, tenemos a Gayo. Cuando Pablo escribe la carta, estaba en su casa y además, pues él abre esa casa suya para toda la iglesia. Es una de las muchas iglesias que se reúnen en casas. Erasto era el tesorero de la ciudad, o sea, el tesorero de la ciudad de Roma, el tesorero de la capital del imperio. Esto era uno de los puestos más influyentes que te puedes imaginar, ¿vale? Entonces, realmente no había muchos nobles, pero sí que había algunos. Y este tío estaba manejando, bueno, perdón, hermano estaba manejando el dinero de toda la ciudad. Bien, luego Pablo saluda a partir del versículo 24 la iglesia en términos generales. Es bonito bendecir a personas de esta manera. Puedes decirlo en voz baja o puedes decirlo en voz alta. Y lo que tenemos al final es
lo que se llama una doxología final, es una alabanza. Pablo nos enseña que está profundamente arraigada en la fe y esa fe está enraigada profundamente en la Escritura. Una doxología es enseñanza cantada, cosa que hemos infelizmente perdido casi por completo en nuestras iglesias. Esta alabanza no es música, no es letra. Se puede poner música, pero no hace falta. Por lo tanto, ese tiempo de alabanza aquí lo viene al final del culto, esa doxología, y al final de la carta proclamamos en voz alta lo que es el Evangelio y quién es Dios. Y de esa alabanza, de esa doctrina, aprendemos cuatro cosas. Dios es único, es decir, no hay otro, es incomparable, además no se contradice. Aprendemos que Él es sabio, conoce todas las cosas, no comete errores, hace lo que es mejor para nosotros porque Él nos ama. Aprendemos aquí que ese Dios también hace cosas. Por ejemplo, Él confirma a los creyentes. Así lo predicaba Pablo. Leemos aquí, y al que puede confirmaros según mi evangelio. O sea, esa confirmación se lleva a cabo a través de la predicación del evangelio y la predicación de Jesucristo. No cualquiera, sino según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Quiere decir, según lo que está escrito. Estamos otra vez con el mismo tema. Y así lo ha predicado Pablo. El contenido de ese evangelio es Jesucristo. Y es un misterio, dice aquí, es decir, que es algo que durante muchos siglos no ha sido revelado. Y aquí Pablo sigue, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Por las escrituras a toda la gente. Las escrituras se copiaron y llegaron a todo el mundo conocido, ya en el primer siglo, es decir, tanto a judíos como a gentiles. Y ahora por la fe comparten el mismo evangelio y la misma herencia. Y luego Pablo termina: al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Y así termina la carta a los romanos. La carta más poderosa jamás escrita. Esta carta es un compendio de enseñanza divina. Ha cambiado el rumbo de la humanidad hasta el día de hoy. Y la pregunta es, ¿esa carta va a cambiar tu vida también? Que Dios así lo quiera. Hoy terminamos con Romanos. Todo lo que he intentado con palabras inadecuadas, seguramente, debe de hacer un impacto en nuestras vidas por la gracia de Dios. Entonces el tiempo ha valido la pena. ¿Qué va a ser el impacto que esa carta hace en tu vida? Pues la respuesta la vas a dar tú mismo. Vamos ahora. Señor, gracias te damos por haber podido estudiar la carta, por este tremendo privilegio que nos has concedido. Y te pido, Señor, que tú bendigas a todos los que han seguido estos estudios, también este último, para que la palabra predicada llegue a mucha gente. Señor, pedimos que tú uses la predicación de tu palabra por el poder de tu Espíritu Santo para cambiar la vida de mucha gente y que esto finalmente te lleve a ti, a tu nombre, honra y gloria. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre, para tu
honra y tu gloria. Amén. Que Dios te bendiga.